Bienvenida comunidad del Colegio de Bachilleres, plantel Nuevo Aragón. Bienvenidos a la penúltima presentación del día en el turno vespertino. Como les decía en las llamadas, hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera inquietud. Siempre vemos un libro y nunca sabemos qué hay detrás. Piensan que nada más es escribir y ya, imprimir y ya, como muchas veces nuestros trabajos escolares, que los escribimos, medio los revisamos y ya vamos a un café internet y lo imprimimos, o si tenemos el privilegio de contar con una impresora en casa, imprimimos, entregamos y ya. Pero ¿qué creen? El mundo editorial es totalmente diferente. Entonces, por favor, acérquense, comunidad del Colegio de Bachilleres, para adentrarnos a este interesante tema que es el mundo editorial. Y para ello tenemos a un monumento y un epítome del mundo editorial actual, porque hay que subrayar eso, actual, que es totalmente un panorama más tropicalizado a nuestro presente, y nuestra invitada es Diana Ramírez Luna, a quien voy a presentar para aquellos que no la conocen, que seguramente es el 99.9% de los aquí presentes, que esa es una de las letras chiquitas de ser editor a veces. Que tu nombre aparezca a veces en la página legal y otras veces ni eso, como que si el libro se editara por arte de magia. Entonces, ¿quién es nuestra invitada? Nuestra invitada es, como vuelvo a insistir, Diana Ramírez Luna. Diana Ramírez Luna es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, diplomada en Producción Editorial por la Facultad de Artes y Diseño de la misma UNAM, y maestra en producción editorial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se ha desempeñado como correctora de estilo y editora en diversas editoriales. Su obra ha sido publicada en medios como Gaceta Políticas, Yaconic, Ritmo, Campos de Plumas y Los Ojos del Tecolote, donde además de ser socia fundadora, coordinó el proyecto Nido de Poesía. Es autora de los libros A Hurtadillas, Como un bolero, A la sombra de la ceiba, Estamos aquí, El jardín de las certezas y Trayectoria de las esquirlas. A su vez es coautora de los libros 11 navajas, Narradores al filo de los 30, publicado en el 2016, Lados B, publicado en el año 2018, así como la serie Cuadernos de Trabajo Español, publicado en el año 2020. Y finalmente el libro Pequeños Emprendedores. Y finalmente, y lo más importante, que es lo que le da pie a lo que vamos a hablar a continuación, ella es fundadora y directora de Libro Objeto Editorial. Entonces, por favor, comunidad del Colegio de Bachilleres plantel Nuevo Aragón, recibamos a nuestra invitada con un fuerte y merecido aplauso. Por favor. Muchísimas gracias. Diana, ¿qué te parece si, como dice el dicho popular, comencemos por el principio? Nada viene de la nada, así como en la literatura nada viene de la nada, siempre se siguen tradiciones y demás. ¿Cómo nació la Diana editora? ¿Surgió desde tu infancia? ¿Surgió en la edad de la punzada, como nuestros estudiantes que no se saben quedar quietos y callados cuando deben de hacerlo? ¿Cómo surge esa relación Diana Ramírez Luna y la edición? Ese, como decíamos ahorita en la presentación, esa mano que mece la cuna que es tan necesario. No lo niego, nuestra comunidad a veces está acostumbrada a libros mal editados, que no tienen normativas ni editoriales, ni de respeto de la gramática, ni nada, pero eso sí, valen carísimos, porque es un negocio, porque piensan que el mundo editorial es solamente un negocio y no un arte en miras y una vocación en miras de entregar algo de calidad. Entonces, primer tema que pongo sobre la mesa, Diana, ¿cómo nace tu relación o tu interés por editar textos y en consecuencia libros? Pues muchas gracias por la invitación por segunda ocasión en el día de hoy. Espero que nos pasemos un buen rato aquí charlando y ojalá que también se abra un diálogo, porque creo que eso es interesante. Cuando podemos platicar, ustedes, público lector y nosotros, esto se vuelve más rico y dinámico.
Yo les voy a contar un poquito mi experiencia, que es, pues, digamos, desde una perspectiva un poquito romantizada, ¿no? Esa relación que yo he desarrollado con los libros, porque yo fui una niña que en su casa no tenía libros. En mi casa nunca hubo libros, había algunas revistas de mi papá que eran de carros y estaban en inglés. Entonces, lo poquito que entendía, como que me gustaba mucho hojearlas, intentar entenderle, y pues por ahí había que una Biblia y que cosas así, ¿no? Que hay como que en todas las casas. Pero en realidad no había, o yo no desarrollé una relación estrecha con los libros como objeto o con la literatura. Pero pasó algo que yo hasta muchos años después entendí, que mi papá siempre tenía mucho periódico viejo por su trabajo. Entonces a mí me gustaba recortar esos periódicos viejos y hacer como mis propias planas de periódico. Entonces ya hasta muchos años después yo entendí que eso era ser editora, ¿no? O sea, como hacer mi propia plana, crear mi propio periódico, y siempre tuve este gusto como muy extraño por el contacto con el papel, por muy extraño que pueda sonar, pero como por crear a partir del papel. Y pues yo creo que ese fue como que el primer acercamiento. Y luego, ahorita que estaba llegando, bueno, hace rato que yo llegaba acá al plantel y que vi las fotocopiadoras que están aquí enfrente, bueno, los localitos, me acordé que justamente como un primer intento de libro que yo hice fue precisamente una autopublicación, por así decirlo, y yo hice una imposición en casa muy casera, manual. Una imposición lo llamamos como esta cosa que es cuando, no sé si han visto, lo llamamos plaquettes, que son estas como revistas que están engrapadas por la mitad. Entonces, si ustedes ven la lógica de esos documentos, supongamos que tiene 32 páginas. Entonces, tendría que casar la página 1 con la 32, la 2 con la 31, la 3 con la 30 y así sucesivamente para que al doblarlo funcione. Entonces, eso fue lo que yo hice de manera como manual. Ahora sé, y ahora cuando maqueto algún libro, pues yo sé que hay programas especializados para hacer eso. Pero bueno, en ese entonces, que yo tenía como su edad, lo hice de esa manera porque yo tenía como mucha curiosidad por saber, por entender cómo se hacía un libro. Y bueno, ese fue como mi primer acercamiento. Y como un poquito ya les compartió ahorita Leonel, digamos la parte un poco más académica. Yo me formé como comunicóloga en la UNAM, pero a mí no me gustaba, a mí nunca me gustó el periodismo, entonces yo iba muy enojada a la facultad y yo me saltaba las clases y no entraba, y bueno, ya estaba como de que así de que me echaran de la facultad. Y descubrí en una de esas idas de pinta, descubrí que unas chicas de letras hispánicas me dijeron: oye, ¿por qué no te vienes para acá a hacer tus materias optativas? Y eso fue lo que hice. Entonces todo el tiempo prácticamente estuve combinando mi licenciatura con parte de materias de filosofía, bueno, de letras hispánicas, y así fue un poquito como me fui involucrando más en ese momento no tenía claro lo que era distinguir la literatura del mundo editorial, pero bueno, yo sabía que por ahí algo así quería, ¿no? Entonces, por ahí empezó todo. Siempre va a ser interesante saber esos inicios, porque es un rompimiento de paradigma. Y a eso me lleva a uno de los otros temas, que son cosas que a veces no se dicen en el mundo editorial, vamos a decirlo, de industria. Por ejemplo, yo he tenido la fortuna de conocer el mundo editorial en recientes fechas, porque yo estudié letras, yo estudié literatura, y entonces nada más mi objeto de estudio era el texto. No me interesaba el encuadernamiento ni la edición, a veces no era consciente de eso, ya después poco a poco. Y hace un año que tuve la fortuna de publicar mi primer libro, que es justamente el que podemos ver aquí expuesto, publicado por la editorial de nuestra invitada. Uno comienza a tomar conciencia desde la perspectiva del autor.
porque muchas veces ustedes, no me dejarán mentir, ustedes todo el tiempo escriben. El público aquí presente escribe WhatsApp, escribe tareas, escribe notas, y a veces lo vemos como algo cotidiano y superficial. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos compartir un texto con alguien más? Y todavía queremos adentrarnos al mundo editorial, y ahí es donde entra el papel de personas como nuestra invitada. Entonces, ¿qué te parece si aproximas a nuestra audiencia a responder esa pregunta vital que es: ¿cuál es el trabajo del editor? Ya conocimos tus inicios de las revistas, después de los periódicos, después de las plaquettes, después te adentraste ya cuando estabas en la carrera a esa faceta de la comunicación escrita, publicada, maquetada, etcétera. Pero después te decantaste por la edición de publicaciones. Significa confrontar, sugerir a un escritor, que aquí entre nos, a veces los escritores pecan de mamadores, no aceptan críticas, muchas veces se rodean de gente que son el tuerto en el reino de los ciegos, y como eres el único escritor, todo el mundo te alaba, eres el mejor, deberías publicar, y de repente acercas tu manuscrito a una editorial y te aparece una Diana Ramírez Luna que te dice: tu texto es interesante, pero deberías de cambiar esto, aquí pierde fuerza, y se transforma en una torre de naipes y se desmorona todo. Justamente ese es lo que quiero que nos compartas, porque a veces no lo tomamos en cuenta. ¿Cuál es el rol de un editor a grandes rasgos? A partir de tu experiencia, de tus intereses, ¿qué es un editor? ¿Cuál es su función? Y por qué no ya irnos hasta una pregunta paralela: ¿qué es lo bueno y malo de la experiencia de ser editor y lidiar con esas experiencias? Bueno, hay diferentes tipos de editores. Entre los más, digamos, comunes están los editores de adquisiciones, los editores de escritorio, los editores independientes, los editores, les llaman algo así como de marketing, algo así. Entonces, bueno, yo ahorita en este punto aclaro que yo soy editora independiente. Entonces, bueno, haciendo esa precisión, me gustaría preguntarles a ustedes, porque eso pasa en mi familia y pasa en la gente nueva que conozco, que digo, soy editora, y me dicen: ¿pero qué haces? O sea, ¿tú escribiste el libro? Y yo, no, yo lo edité. Y la pregunta vuelve: ¿pero qué hiciste? Entonces, aquí ¿alguien tiene idea de qué hace un editor? A ver, por acá. Es como el que trata el libro, uno lo escribe y el editor, la función es como mejorar las ideas, partes que podrían estar. Súper bien, esa es una. O sea, como justamente encontrar como las debilidades del libro o sus áreas de oportunidad, digamos, para mejorarlo. ¿Alguien más? Otra cosa que se les ocurra. A ver, por acá de este lado. Anímense, no mordemos, está una mesa de por medio. Una función del editor: ustedes editan sus videos seguramente, inconscientemente ustedes hacen una función editorial, no de libro, pero sí la función de editar algo. ¿Qué otra función, además de pulir y mejorar, como bien dijo el compañero? ¿Qué otra cosa creen que hace un editor o saben que hace un editor? ¿Quién dijo yo? ¿Va a haber puntos extra? Amiguita de Rosa. ¿Qué te imaginas que hace un editor? Edita. Algo. No hay respuestas buenas y malas. ¿Qué se te ocurre? A partir de lo que platicamos. Escribir algo. Sí, no. Más o menos, pero por ahí puede ser. A ver, de este lado. Cambiar ciertas Exactamente. cosas. O sea, le diste el punto. Todos tienen un poquito de razón. A ver, un último por acá, alguna de las tres chicas, enero. ¿Quién de ustedes tres? Cualquiera de las tres.
respuesta colectiva. ¿Qué hace un editor? Es lo que dijo la compañera. Presten atención o las vamos a editar. Bueno, a ver, les platico un poquito. Justamente la compañera dijo algo bien importante con respecto a adaptar el lenguaje. Un editor, quizá una de sus primeras funciones es preguntarse ¿a quién va dirigido mi libro? Y a partir de esa pregunta es que se puede desarrollar todo el proyecto. No es lo mismo editar un libro de ciencia para preescolar que para secundaria, que para universitarios. La perspectiva, la tipografía, el lenguaje, incluso las ilustraciones, todo va a ser distinto. Entonces, lo primero que hace el editor, justamente, como decía la compañera, es saber a qué público nos vamos a dirigir. A partir de ello se seleccionan también los originales, se le llaman, o manuscritos, con los que vamos a trabajar, que es como nuestra materia prima. Es lo que nos manda el autor. En muchas ocasiones, bueno, hay dos formas de recibir manuscritos. Uno se llama de manera espontánea, que es cuando, por ejemplo, a mí como editora, pues me llegan muchos correos con propuestas, ¿no? De gente que quiere publicar sus libros. Esas son obras espontáneas. Pero también hay obras por encargo, donde yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo la idea de un libro donde se haga divulgación de la ciencia y quiero que sea para este público y que tenga este número de páginas y creo que esta persona es la adecuada para escribirlo. Entonces contacto a esa persona, le planteo la idea y entonces a partir de la idea es que se produce el texto. Un segundo paso, digamos, ya que tenemos lo que ahorita dijeron de el texto seleccionado, corregido, en un lenguaje adaptado para mi público, lo que se hace es pasar a una etapa de diseño. En esa etapa de diseño, a veces se piensa que lo único que se diseña son los forros, o sea, las portadas, ¿no? Y no, la realidad es que justamente se tiene que diseñar todo, porque no es lo mismo diseñar un libro solo con texto, por ejemplo, como podría ser este, que si ustedes lo abren, pues solo hay texto, ¿no? Y de todas formas, se tiene que delimitar, pues, qué tipografía se va a usar, cuáles son los blancos que va a tener, dónde van a colocarse los folios, o si no va a haber folios, los colores, la paleta de color que se va a utilizar y que haya congruencia, por ejemplo, con lo que se encuentra tanto adentro como fuera del libro. No sé si ustedes notan, ¿creen que hay coherencia con lo que hay adentro y lo que hay fuera de este libro? ¿En qué lo notan? ¿En qué más? Imágenes, colores, tipografías son las mismas, pero a lo mejor con diferentes pesos, con diferentes interlineados, todo eso. Por ejemplo, es distinto eso a este libro. No es lo mismo maquetar. Este libro es un libro trilingüe y además es ilustrado y además es desplegable. Entonces la maquetación es totalmente distinta. También esto es parte pues del diseño editorial y es más allá que ser responsabilidad del editor, al editor le corresponde coordinar todos estos procesos. Lo ideal es que sepa hacerlos para tener nociones, ¿no? Para que en algún momento él pueda hacerlo si falta el diseñador, si falta el corrector. Pero sobre todo es tener una noción muy clara de qué se requiere en cada proceso para poder determinar si está bien hecho o no. Otra parte de las gestiones que también se hacen, bueno, me di un gran salto ahorita que les hablaba de los manuscritos, de cómo se obtienen, pero en ese inter, cuando ya se determina que yo le digo a Leonel, oye, me interesa tu libro, y él me dice, ok,
Entonces, en ese momento se hace una negociación para la compra y venta de derechos. También tenemos que saber como editores un poquito de derecho de autor para poder elaborar contratos, para poder cambiar cláusulas, a lo mejor, para ver que los contratos tengan las partes que llevan un contrato. Una vez, y vuelvo a este tema, porque una vez que el libro está terminado, se le coloca o se solicita esto que ven acá atrás, que está con el código de barras, que se llama ISBN, que significa International Standard Book Number, y pues es como, en el caso de ustedes, es como si fuera su CURP, porque es un número único, no se repite, y a través de ese número se puede determinar de qué países, de qué editoriales, y bueno, es como una clave con la que se puede rastrear incluso un libro, ¿no? Si ustedes a lo mejor googlean el ISBN de un libro, les sale qué número de edición es, etcétera. Es justamente una forma, ¿no? Y también es una forma de catalogar los libros en librerías, en bibliotecas y evitar, bueno, más bien facilitar a ustedes lectores que puedan encontrar determinada bibliografía. Pareciera que ahí termina el proceso de edición, pero no. Ya una vez que se tiene esa parte, pues viene la parte de hacer campañas, ventas, de hacer vínculos con librerías, que pues es de la parte más compleja quizá, porque hay que estar pendiente de formatos, de convocatorias. Por ejemplo, en el caso de las ferias hay que llenar pues generalmente varios formatos para dejarles saber, por ejemplo, a la feria del Colegio de Bachilleres 9, cuántos libros vamos a traer, cuántas mesas requerimos, quién viene del personal, si venimos en un vehículo tal, sobre todo porque en este tipo de eventos pues se trata con menores de edad, con alumnos, y hay que tener como un registro, ¿no? muy preciso de quién entra, quién sale. Y bueno, esa es otra de las partes de la gestión que hace un editor. Entonces, si tuviéramos que generalizarlo, podríamos decir que el editor es alguien que tiene presencia durante todo el proceso del libro y también tiene la responsabilidad de ese producto final, y pues también tiene la injerencia o la facultad para intervenir en cada uno de los procesos. Es decir, como les comentaba, a lo mejor yo no voy a hacer todo el proceso, pero sí puedo decirle al corrector de estilo, oye, esto está mal hecho, puedes volverlo a hacer. Oye, al diseñador, esto está mal maquetado, por favor, hazlo de esta otra manera, y así con el resto del proceso. Básicamente es manejar los hilos finos de algo que lo vemos tan cotidiano. Nosotros, nuestra relación con libros siempre ha estado, los leamos o no los leamos, pero tenemos la percepción de los libros, y acabamos de escuchar cómo muchas veces que un libro llegue a nuestras manos, que un libro no se deshoje en nuestras manos, que un libro sea tal vez atractivo. Muchos de ustedes tal vez han comprado un libro por su portada, y gracias a un buen trabajo de una editora, de un editor, se logra eso, generar interés a partir de los forros, de la tipografía, del tamaño, dónde poner el código de barras y cosas legales que muchas veces muchos autores o muchas editoriales a veces lo dan por sentado o no lo toman no le dan la debida importancia, y eso a veces los mete en vericuetos legaloides que va a repercutir en polémicas, señalamientos. Y entonces la labor del editor siempre va a ser algo encomiable. Cada vez que ustedes tengan un libro, valoren no solamente el nombre que encabeza a veces la portada. Piensen que detrás de ese ejemplar hay un trabajo de un editor, corrector de estilo, tal vez equipo de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre yo he dicho y siempre he sido partidario de la frase, nada viene de la nada, y que a veces el proceso vale más que el resultado. Y en el caso de los libros no es la excepción. A veces el resultado que es el libro tiene valor por el trabajo que hay detrás de él. Con esto no estoy demeritando obviamente el trabajo del escritor,
pero también demeritar o hacer a un lado o transformar en un cero a la izquierda el trabajo del editor es algo que evidencia una falta de conciencia por parte de, en este caso, la sociedad o el entorno del mundo editorial, entendiéndolo como un todo, no solamente como los impresores. Pero vamos a hacer algo, una dinámica, Diana, que creo que es una moneda al aire, que es pedirle a nuestro auditorio que haga preguntas. Tal vez ustedes están interesados en publicar algo, siempre han querido saber cómo se logra que algo de un libro llegue a sus manos, cómo es el proceso previo, cómo son los manuscritos, cómo hacerle llegar a un editor un manuscrito, algo, tal vez han tenido esa curiosidad, tal vez ustedes quieren escribir un cómic, un manga. Ahorita no estamos hablando de libros porque es la prioridad, pero el mundo, los hilos finos no dejan de ser lo mismo. Además estamos hablando con una profesional de la edición, que tal vez no lo ejecute en su día a día, no significa que no lo sepa. Entonces, nos arriesgaremos, Diana, con una moneda al aire, si no yo tomaré el rol del preguntón. Espero que no, porque lo interés es que ellos, los estudiantes, tomen conciencia de eso, de los hilos finos de algo tan obvio, tan cotidiano, como son los libros que nos están rodeando en los stands de esta feria. Ya les di tiempo para que carburara y girara el hámster y generaran una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta del mundo editorial? Chisme, podemos hacer chismes, ya que nadie nos está escuchando, nadie se va a enterar de algún chisme del mundo editorial, saber algo del trabajo editorial, alguno de los aquí presentes que quieran aprovechar que tenemos la gran ventaja de tener una editora, algo que quieran saber, alguna inquietud, alguna anécdota que quieran que nos comparta nuestra invitada, algo que quieran saber. O hay una apatía total y los obligaron a venir y no les interesa de lo que estamos hablando y demás. Chipi, tenemos a un joven valiente que quiere preguntar algo. Adelante, lo escuchamos. En realidad no soy el estudiante de aquí, soy y en la marca del editor, el libro que publica Anagrama, dice que todo libro es una portada. Y ese es un gran trabajo para los editores. Lo que la partida de las palabras de los jóvenes, yo tiene que ver con el hecho de que posiblemente apenas vayan a ser lectores. Eso lo hará también en algún momento exigir en las ediciones. Lo que quería comentar es que el editor, los editores, tienen una gran responsabilidad en cuestión del libro. Nosotros como primeros personas pedimos que sean buenos. Yo creo que un buen editor tiene una gran responsabilidad en el sentido de que puede hacer un buen libro y un editor. Entonces, no es nada sencillo el trabajo del editor, pero no sé, yo lo conozco. Nada más, tal vez, si llegaran a leer algún libro de un editor que se llama Jorge Herralde, que es el que publica lo que el Anagrama, si llegaran a poder leer un poquito de lo que él publica, pero claro, no se da el mismo responsabilidad. Lo que regresa al tema de que un editor tiene la responsabilidad de hacer buenos libros, de hacer un buen papel como editor para poder hacer buenas historias. Muchas gracias. Pues sí, justamente, ¿no? El señor Herralde, que es el que encabeza Anagrama, pues sí ha compartido esas anécdotas y demás, que creo que esa es la invitación, ¿no? Un poco para darle recta final a esta conversación, que creo que esa es la invitación a que comiencen a tomar conciencia de que muchas de las cosas que nos rodean, detrás de ellas hay un arduo trabajo. Y es ridículo vivir en una sociedad que pide que valoren lo que somos, pero nosotros no valoramos lo que son y lo que hacen los demás. Entonces, el mundo editorial creo que es eso, ¿no? Muchas veces, como insisto, estamos en el contexto de los escritores que se creen el plus ultra y se olvidan de que necesitan
de mucha gente. Necesitan de un editor, de un corrector de estilo, de un maquetador, de un impresor, de alguien de marketing, del vendedor, de la editorial o de espacios como las ferias del libro y demás. Y eso es cuando uno debería tener los pies en la tierra. Pero eso aplicaría para creo que cualquier situación de la vida, ¿no? La soberbia se gana y muchas veces hay gente soberbia que no se lo ha ganado, que cree que nada más lo que hace, lo que piensa y lo que vive es lo único que existe y lo único que vale, y piensa que lo que hacen y los demás no vale la pena ni prestarle atención o darle su debido lugar. Y créanme que eso es triste, y más en el contexto en el que estamos, que es la escuela. Tener estudiantes apáticos, estudiantes que hacen las cosas nada más buscando un resultado, sin valorar el proceso, evidencia una falta de conciencia y un materialismo absurdo, que es, ¿de qué te sirve tener un certificado, una calificación, si eso no refleja un proceso válido, ético? Y lo mismo sería un libro, como yo comentaba, ¿no? Muchas veces la gente demerita el trabajo de un editor y me autopublico. Yo lo sé, ¿no? Soy el rey o soy el tuerto en el reino de los ciegos, y pues qué difícil es escribir en el Word, ahí medio darle algunos márgenes, ponerle dibujitos que ahí se me hacen atractivos, y de repente te cae una demanda porque el dibujito que escogiste tenía derechos de autor. Pensaste que se vea bien bonita en la pantalla de tu dispositivo y al final cuando lo imprimiste mal porque no lo supiste poner ciertos formatos, cierta maquetación, y terminas invirtiendo en algo que es una asquerosidad. Eso en el mundo editorial, pero insisto, eso también puede ser una metáfora de la vida, ¿no? Uno es el escritor de su propia vida y necesitas editores que de vez en cuando llamen tu atención, te digan, aquí no va, ¿por qué no mejoras esto? Piensa a quién le estás hablando, a dónde vas, a dónde quieres llegar. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una reflexión final, Diana, de qué es lo que sientes hoy, aproximadamente después de 6 años de haber creado tu proyecto más emblemático en relación con la edición, que es la editorial Libro Objeto? Es decir, ahí es donde cuaja todas esas ideas de esa niña que comenzó a acercarse a las revistas deportivas o automovilísticas de tu padre, esos primeros acercamientos haciendo recortes de los periódicos y creando tú algo nuevo. Después adentrarte al mundo de la comunicación y darle valor a eso que a veces es invisible, producto de una falta de conciencia de una sociedad que se queda solamente con lo que tiene en las manos y no se concentra de que esto que tiene en las manos fue un largo proceso. Entonces, ¿cómo sería tu reflexión en el presente? Hoy la Diana, que ya tiene un bagaje en el mundo editorial, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus proyecciones? Porque, alerta de spoiler, las inteligencias artificiales tal vez quieran sustituir a los editores, porque es un programa y tú le puedes decir, aquí tengo mi manuscrito, corrígemelo, maquétamelo en estos tamaños, o tú dime, ¿no? Yo confío en el manuscrito y te lo delego, ¿no? Que ese es el mayor muestra de valemadrismo de nuestra sociedad, delegarle a alguien más, en este caso a una inteligencia artificial. ¿Cómo ves, cómo percibes tú tu profesión en el presente y en el futuro, tanto próximo como más lejano? Tocaste un tema que es súper interesante, que es el de las inteligencias artificiales, que tanto se han como satanizado, y a mí me alegra mucho saber que incluso el año pasado, por ejemplo, en la FIL Guadalajara, que es la feria del libro más importante de América Latina, bueno, de América, solo la feria de Frankfurt es la única que supera a la feria de Guadalajara, que orgullosamente está aquí en México, y había conferencias en torno a esto, al uso de las inteligencias artificiales, y yo creo que felizmente es muy difícil que una inteligencia artificial sustituya el papel del editor. Sin embargo, creo que, y eso no lo creo nada más yo, lo creen varios profesionales de la edición, sí están resolviendo algunos problemas que tenemos, como ahorita pudieron escuchar, pues el editor hace muchísimas cosas. De pronto no nos da tiempo ya ni de vivir, ni de ir al cine, ni de tener vida personal. Entonces, justamente hay temas que sí se pueden delegar.
no tan sencillamente como decir eso, ¿no? De, meto el manuscrito y me devuelve un libro ya hecho. Más bien, hay ciertos procesos donde nos podemos apoyar de las inteligencias artificiales, por ejemplo, a lo mejor para elaborar una cuarta de forros, que esto es una cuarta de forros, el texto que viene acá atrás. A lo mejor para dar como digamos una segunda, tercera lectura a algún texto, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, porque justo les quería mostrar hace ratito que hay una página que se llama Página Legal, y en esa página legal vienen los nombres de todos los colaboradores que formaron parte del libro. Entonces, pues si somos editores responsables, correctores, maquetadores, pues a mí me daría mucha vergüenza que encontraran un libro lleno de erratas y que ahí estuviera mi nombre, ¿no? Y que dijeran, ay, mira, esa correctora es súper mala, pues no le des trabajo, ¿no? A mí me da mucho orgullo que hace rato nos encontramos a algún conocido de Leonel que yo no conocía, y entonces dijo, ay, tú eres Diana, tú eres la editora, uy, los libros me encantan, están muy cuidados. ¿Y a qué se refiere con que están cuidados? No tienen faltas ortográficas, los folios están bien dispuestos, las líneas están, digamos, parejitas, por decirlo de manera coloquial. Y bueno, con respecto a la pregunta que hacía Leonel de que cómo me siento contenta, me siento orgullosa, porque como platicábamos en la mañana, es como si ustedes me dijeran ahorita, ¿sabes qué? Yo de grande quiero ser astronauta, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser cantante, y el resto del mundo les dice, no puedes, estás loco, o sea, eso es imposible. Y eso me pasó a mí, y ahora estoy aquí, un oficio que parecía muy difícil, pues aquí estoy escribiendo, editando libros, y pues agradezco mucho actualmente poderme dedicar a algo que es lo que más amo, que es hacer libros. Así que pues también un poco como spoiler, y como decía en la mañana, mi consejo no pedido para ustedes es que desde ahora vayan construyendo esos sueños, trabajando en ellos, porque aunque parece que ahorita todavía está lejos, no está tan lejos. Cuando menos se den cuenta, ya están en el camino hacia allá, o ya llegaron a un lugar donde se dan cuenta que pues todavía hay más por caminar, y creo que en ese punto estoy yo, muy agradecida contigo, con las personas que nos acogen el día de hoy, con ustedes que nos escuchan, y pues también sabiendo que nos queda todavía un largo tramo por caminar, por hacer, libros que vienen en el próximo año que se van a publicar. Y pues nada, les dejo la invitación a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Libro Objeto Editorial, todo junto, o sea, como si fuera una sola palabra con una sola O. Y yo estoy como Diana Ramírez Luna, también por si quieren seguirme en Insta. Gracias. Un fuerte aplauso para nuestra invitada Diana Ramírez Luna.